bienvenidos a este nuestro segundo programa de No Te Olvido, el video podcast que tenemos en AFA Málaga, dentro del espacio AMA, un área multimedia de videodifusión y de contenido relacionado con la música y con las terapias no farmacológicas, en el que pretendemos dar divulgación y concienciación sobre el tema de las demencias, que a raíz del primer capítulo, que fue Origen, en el que participaron los fundadores de AFA. A partir de este segundo programa lo que pretendemos es hablar sobre los distintos factores de protección contra las demencias y este en concreto vamos a hablar de la vida social activa y de la participación activa. Queremos dar las gracias a la Fundación Unicaja, gracias a ello tenemos este espacio tan maravilloso y nada, le estaremos eternamente agradecidos por ello. Y bueno, sin más, vamos a pasar a las presentaciones para ver quiénes participan aquí con nosotros. Aquí a mi izquierda tengo a Macarena Domingo, psicóloga y responsable de la sede de AFA Málaga en el Llano de la Trinidad. Muchas gracias y bienvenida. Gracias por invitarme. A su lado tenemos a Ana María Zambrano, usuaria del centro del Club Social que tenemos en el Llano de la Trinidad, donde está Macarena. Bienvenida, Ana María. Gracias. Y a su vera nos acompaña su marido Juan Antonio, enfermero y expresidente del Colegio de Enfermería de Málaga. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Luego, enfrente nuestra, tenemos a un viejo conocido nuestro, José Manuel Marín Carmona, médico, especialista en geriatría y nada, que va a contarnos seguramente muchas cosas interesantes sobre este tema. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, me siento en casa, claro. Sí. Muchas gracias. Y a su lado se encuentra Modes Cardona, expresidenta del Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía en la Trinidad, cerquita del Llano, y enfermera también. Y nada, seguro que igualmente tendrá muchas cosas interesantes sobre este tema. Así que nada, muchas gracias por venir y bienvenido. Gracias a vosotros por contar conmigo. Pues nada, hechas las presentaciones, si os parece, pasamos ya al grueso del programa, que es la entrevista. Bueno, pues como hemos dicho antes en la bienvenida, No Te Olvido pretende ser un espacio de divulgación y concienciación sobre las demencias y por eso estamos aquí, por eso queremos hacer llegar a todas las personas todos los conocimientos que estén a nuestro alcance, gracias a profesionales del sector y gracias a experiencias personales con las que a buen seguro conseguiremos que haya personas al otro lado que se sientan con información útil y que les va a servir para su día a día y con esta primera temporada a buen seguro tener las capacidades para intentar prevenir o evitar en la medida de lo posible la aparición de las demencias. Yo para empezar me gustaría que hablásemos sobre el concepto de vida social activa. Creo que es necesario primero ver qué significa vida social activa y por qué se le llama así y qué se pretende con ello. Así que por ejemplo, José Manuel, si eres tan amable. Sí, yo me retrotraería, verá. Los que somos ya mayores hemos vivido un poco la evolución de los conceptos también, ¿no? Yo recuerdo cuando en el ayuntamiento, yo he desarrollado mi trabajo público en el Ayuntamiento de Málaga. Cuando en el ayuntamiento empezamos con los programas de mayores, allí por el año 96, nos acogíamos bajo el paraguas del concepto de envejecimiento activo. Envejecimiento activo se consideraba como la posibilidad de optimizar las capacidades de las personas a medida que envejecían en diferentes ámbitos, con varios puntales. Uno era la salud, otro era la participación, otro era la seguridad. Y con el tiempo se incluyó otro que también nosotros hemos utilizado a lo largo de estos años, que era el de la formación continuada. Dentro de ese concepto de envejecimiento activo, el ayuntamiento optó claramente por potenciar la participación. Y desde ese año 96 pues, se potenció el movimiento asociativo de mayores y los consejos de participación social de los mayores, el consejo del mayor, consejo sectorial del mayor y tal, y la parte de promoción del ocio y tiempo libre. Bueno, y había gente que decía, bueno, ostras, ¿y esto para qué sirve? Sirve para lo que tú dices, es decir, sirve para potenciar las relaciones interpersonales y facilitar esa relación social, participativa y activa. Y se hacía desde un punto de vista un poco, no sé cómo decírtelo, intuitivo. ¿Intuitivo por qué? Porque tampoco había grandes evidencias científicas que avalaran eso. Cuando nosotros empezamos los talleres de memoria en el año 98,
hacíamos estudios y los neurólogos nos decían, bueno, claro, funcionan bien porque la gente se junta y lo pasa bien. Y yo decía, bueno, ¿y eso qué malo tiene, no? Es decir, que es un valor añadido. Es decir, hay una parte, digamos, específica de entrenamiento cognitivo y hay una parte que es la conexión social, la activación social participativa, que va en contra de la soledad, que va en contra de todo este tipo de historias. Y todo eso incardinado dentro de lo que es la vida social, de lo que es la vida comunitaria. Hoy, si quieres, ya supongo que tendremos más tiempo después para comentarlo, hoy sí que tenemos ya evidencias científicas sólidas de que eso favorece no ya la prevención de deterioro cognitivo. Yo creo que tenemos que dar un salto ahí y tenemos que hablar más que de eso, tenemos que hablar de salud cognitiva. Bien, pues eso es un pilar fundamental para la salud cognitiva. ¿Y Modes? Bueno, yo desde la experiencia que tengo en el trato de mayores, tanto en el trabajo como luego en el centro de la Trinidad, creo que es totalmente positivo y necesario, porque no solamente les ayuda a relacionarse, a salir, a tener ya su grupo de amigos con los que desayunan, con los que almuerzan, con los que se reúnen haciendo actividades de las múltiples que hay, por ejemplo, en mi centro. Y entonces eso le ha dado un empuje a su forma de actuar. No salían, se quedaban en casa con el mando de la tele. Y cuando ya empiezan a sentir ese empuje nuestro de tienes que salir, tienes que moverte, tienes que relacionarte, tienes que hacer actividades, te viene muy bien para esto, para lo otro. Entonces ha llegado un momento en que se han apuntado a tanto que hemos tenido que hacer un reajuste porque ya no podían hacer tantos talleres, les faltaba tiempo. Claro. Pero ha habido un cambio totalmente positivo. Y yo, desde el punto de vista de como presidenta, que lo he visto durante 8 años, y luego en el día a día, o sea, es que cambian totalmente. Personas que a lo mejor iban con el andador y que no se atrevían a salir y tal, y que ahora van, desayunan, almuerzan, hacen gimnasia dentro de sus limitaciones, lo que pueden. Y la verdad que es un cambio tremendo, tremendo y ya te digo, útil y necesario. Y la verdad es que nosotros aquí, por experiencia, también sabemos que funciona y de maravilla han hecho eso. ¿Tú cómo ves, Maca, en este caso, la conexión que hay entre vida social activa y, por ejemplo, este proyecto en el que también hacemos que sean partícipes los usuarios y hacemos que también sean partícipes al otro lado de la pantalla? Pues creo que es darle el lugar que tienen, ya que, bueno, tienen mucho que aportar. Entonces creo que es hacer que no se sientan aislados, que es el objetivo de todo esto, ¿no? Hacer comunidad y contribuir todos en la medida de lo que podamos. Esa es mi opinión. Y Ana María, tú como parte también activa de AFA. De AFA. Pues mira, para mí tener a AFA ha sido un regalo, porque al principio cuando yo acabé mi experiencia, ¿y ahora qué hago? Y entonces no sabía, te quedas como con una soledad, quieres hacer un poco más y te encuentras que no. Y entonces tenía que romper algo y rompí por ahí. A partir de ahí, ya que me dijeron que estaba esa posibilidad, pues empecé, claro, como todo, pues al principio te da vértigo, dices, bueno, esto es una tontería, yo cómo me voy a meter en otra cosa, yo no quiero ir, pero yo sí quería seguir un poco más adelante, me faltaba. Y bueno, pues entonces empecé por ahí y cada día veía más claro que lo que quería. Entonces llegué a AFA y bueno, pues aquello que tú dices, no soy capaz, pues sí, voy a hacer el primer peldaño. Y yo creo que ya cuando tú pones el primer peldaño ya te pierdes, porque ya viene un peldaño detrás de otro. Te vas dejando llevar también. Sí, entonces yo la verdad que lo que puedo decir de AFA es que soy feliz. Además que yo me veo, no sé, como que soy no más persona, pero que me veo yo mejor en mí, encajando en todo. Yo estoy, vamos, como... estoy encantada. Qué maravilla. Sí. Yo creo que ahí también es importante eso, lo que es las conexiones que se crean y el vínculo que se genera entre personas que no se conocen en la mayoría de casos,
pero que crean una pequeña familia, por así decirlo, ¿verdad, Sí. Macarena? Sin duda, o sea, nosotros Claro. cuando estamos allí los lunes, miércoles y viernes es una sensación de estar en casa y ellos te lo dicen, que los martes y jueves que no van se sienten raros. Se encuentran más cómodos ya allí porque muchos, bueno, pues han perdido a sus familiares y están a gusto. O sea, son 3 horas en las que se ríen, bailan y Sí, se sienten además dan cómodos. muchas posibilidades. Entonces, tanto salimos a la calle como hacemos una cosa social, pero que todo está lleno de riqueza. Yo me encuentro, vamos, bailamos fuera, hacemos cualquier cosa. De momento, uno que está un poquito más bajo, vamos a subírnoslo. O sea, y bueno, y luego yo con Macarena es que tengo una cosa especial. Yo a ella la quiero como, vamos, si fuera hermana. Entonces también es importante porque tiene una unión, un agarre, que aquello ya se me perdió. Entonces me encuentro muy contenta. De todo ese es el objetivo. Todo lo demás es secundario, pero que las personas que vienen sean felices y estén a gusto con lo que hacen, yo creo que Sí, eso es lo sí, primordial aquí. Sí, total. Y a nivel familiar, Bueno, que claro, uno vive la situación desde dos perspectivas. Profesionalmente, que he sido enfermero durante muchos años, y además en entornos a veces difíciles. Yo he trabajado en Palma Palmilla más de 18 años y, y luego en otro centro de Málaga, pero ahí fundamentalmente. Veo, cuando se habla de vida activa, es curioso porque yo puedo tener una vida activa, pero una vida activa estresada, que me lleva, que no es totalmente... Pero estoy con José Manuel en el sentido de que esos conceptos que han ido variando con el tiempo, lo más interesante es la vida saludable, que nos integra a todos, ¿no? Y la denominación de club social en la sede de AFA, pues yo creo que ha sido un acierto, porque supone una integración de cara a los vecinos, una integración de cara a los que van allí y también pues, a la familia. Y ya lo podemos agrandar más con actividades que se están haciendo de cara a los vecinos y demás. Esa interrelación es importante. José Manuel, que es un experto en soledad, me hace recordar esta tarde a mi madre. Mi madre todavía vive, con 99 años que cumplirá en febrero, pero cuando estuvo en el pueblo, en Archidona, yo me acuerdo los años que estuvo después de quedarse viuda y antes de venirse a Málaga, a Arroyo de la Miel, donde vive mi hermana, pues las vecinas le preguntaban, Mari, ¿qué te hace falta hoy? Que voy a comprar. Mari. Y nosotros estábamos tranquilos. En ese momento tenía movilidad, pero hoy luchar contra la soledad es luchar contra una epidemia que efectivamente, tú lo has comentado también antes, los gimnasios se veían hasta con vergüenza, ¿no? Personas que tenían algún problema psíquico pues estaban casi escondidas, limitadas, y cuando eso se ha echado a andar, y nunca mejor dicho, pues se han visto muchas historias, ¿no? Antes cuando se decía, oye, he estado en el médico, ¿qué te ha mandado? Y eran medicamentos, ahora se prescriben otras cosas más, o sea, no farmacológicas, pero de interés. Y ya no solamente eso, yo he vivido mucho en el barrio de la Trinidad, inauguramos físicamente Ana y yo aquella sede, aquel gimnasio, y donde antes había cierto pudor y cierta cosa de por qué ir, pues el ejercicio se ha convertido en algo importante. Yo lo que sí veo es que hay personas que tienen una vida saludable con edad, ya incluso con edad avanzada, y hay otras bolsas de población que están solas. O sea, que a veces da la sensación que a las mismas actividades van los mismos y van muchas veces. Encontramos a gente que está estresada, de ya no saben a qué excursión o actividad apuntarse, y hay quien no lo visitan o tiene poca actividad. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí permanente, porque esto es estructural, para que efectivamente haya una vida saludable, una vida en la que pasan cosas, pero lógicamente el afrontamiento de esas cosas, de esos procesos, es mucho más integral y mucho más efectivo. Ese es el cambio que yo destacaría, porque esto es un tema, antes se hablaba de alma ata, que se hablaba era una cosa como muy teórica, ¿no? Cuando empezó la reforma de la atención primaria y demás, pero ahora es práctico, te das cuenta que si funciona una piscina, que si hay estímulos cognitivos y físicos, eso es importante, y todo forma parte de lo saludable. a raíz de eso que comenta, creo que hablando de vida social activa, de participación activa, tiene relación con la salud cerebral. Se ha comprobado que
tener esos vínculos, esas comunicaciones, esa socialización, repercute positivamente en nuestro cerebro. ¿Cómo se ha ido avanzando en ese sentido, José Manuel? Pues eso te decía yo, ahora afortunadamente tenemos evidencias sólidas. Fíjate, ¿qué diría la gente si saliera una pastilla que redujera el riesgo de padecer Alzheimer o cualquier otra demencia en un 45%? Cuando las medicaciones que tenemos, incluso estas medicaciones que vienen ahora, los anticuerpos antiamiloideos, no retrasan un poco la evolución de la enfermedad, abren una puerta, veremos dónde no llegan, pero desde luego no llegan a reducir el riesgo al 45%. Pues bien, hoy sabemos que manejando a lo largo del curso de la vida 14 factores de riesgo y protectores, reduciríamos el riesgo un 45%. ¿De qué estamos hablando? De factores que aumentan nuestro músculo cerebral, es decir, que desarrollan nuestro cerebro, que desarrollan lo que nosotros llamamos reserva cognitiva, que preparan el cerebro por si vienen mal dadas, como decía Juan Antonio. ¿Qué estamos hablando? Educación infantil y juvenil. Estamos hablando de dieta saludable, estamos hablando de ejercicio físico, estamos hablando de estimulación cognitiva, es decir, de talleres, hacer actividades mentales. Estamos hablando de actividad social, de relaciones sociales. Y después tenemos una serie de factores de riesgo, de cosas que sabemos que merman nuestra capacidad cognitiva a lo largo de la vida. Pues habrá que evitarla. Mira, todo aquello que es malo para el corazón es malo para el cerebro. La gente ya sabe lo que es malo para el corazón. ¿Qué es malo? Fumar, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Pues todo eso es malo para el cerebro también. Pero además también la depresión, que está muy unida a la soledad y a la falta de actividad social. Además también la hipoacusia. Hace poco me invitaban los audiólogos a su Congreso Nacional y la charla que yo les di se llamaba Para lo que hay que oír y escuchar, para lo que hay que oír y recordar, que es lo que yo le digo a mis pacientes. Cuando le insisto, oiga, que llevo media hora gritándole, póngase un audífono. Para lo que hay que oír, no, para lo que hay que oír y estoy comprometiendo mi memoria. Pues la hipoacusia es un factor de riesgo en la edad media muy importante de desarrollar deterioro cognitivo posteriormente. El déficit visual, la polución ambiental, 14 factores de riesgo. Por eso te decía que el concepto es salud cognitiva a lo largo de la vida. Es decir, tenemos que tener conciencia de nuestro propio envejecimiento saludable y potenciar aquellos factores que van a hacer más fuerte nuestro cerebro y minimizar aquellos que le van a hacer daño. Y la participación social, la actividad social, la lucha contra la soledad y la depresión tienen un papel fundamental. Muchas veces nos preocupamos de las cosas cuando ya nos llegan, no nos damos cuenta de que para tratarlas hay que anticiparse y hay que empezar a trabajarlas con mucha antelación, y en este caso es así. Sí, está claro. Es decir, eso es cierto, pero también te digo otra cosa. Nunca es tarde para empezar. Es decir, es bueno tener esa visión a lo largo del curso de la vida, pero hay mucha gente, y a veces también profesionales, que dice, bueno, yo tengo ya 70 años y no lo he hecho muy bien a lo largo de mi vida. Ya he perdido al río. No. Si me pongo ahora y mejoro mi condición física, si me relaciono, si tengo estimulación cognitiva, es decir, si controlo eso, pues seguro que me va a ir mucho mejor. Si me permite un segundillo, Alberto, porque me parece muy interesante lo que decía Juan Antonio antes. Nosotros hicimos un estudio hace unos años en el ayuntamiento sobre los talleres, es decir, los programas que hacía el ayuntamiento con las personas mayores y el grado de satisfacción que era muy alto. Pero nos dimos cuenta de algo que lo ha comentado ella y lo comenta porque es una realidad, que llegábamos a poca gente y esa poca gente era multireincidente. Es decir, llegábamos a poca gente que estaba muy contenta y hacía, y eran hiperactivos. Ya no era envejecimiento activo, era envejecimiento hiperactivo. El reto es ampliar la base, es decir, llegar a mucha más gente, es decir, aumentar diseminar esa mancha de hábitos saludables. Y para eso están este tipo de centros, como el Club Social, como está AFA, como están los centros de participación activa. ¿Cómo veis vosotras el funcionamiento de los centros? ¿Qué hay de positivo, que se hace bien, que podríamos mejorar? ¿Y cómo ha cambiado, sobre todo en tu caso, que ya lleva unos años más de experiencia, cómo ha cambiado la cosa de unos años para acá? Pues desde luego, desde que era un hogar, la residencia, el asilo, no sé, el lugar así de reunirse a tomar el cafelito y ya está, ha ido ampliándose a pasar ya a ser primero un centro de mayores, donde ya había una serie de
relaciones y actividades o algún baile o algo así. Y después ya ha pasado, hace ya varios años, a lo del CPA, o sea, el Centro de Participación Activa. Entonces, ¿de qué se trata? De que la gente no se jubile y se quede ya sentada o a dar el paseíto y punto, sino a que siga estudiando, siga aprendiendo, se relacione, participe, haga ejercicio, aprenda a comer sano. Entonces, todo eso parece que no, y es un poquito así gota a gota, pero ha ido haciendo efecto y se nota muchísimo. Allí en el Centro de la Trinidad tenemos casi 9.000 socios, y ha mejorado muchísimo la situación de todos. Es que quieren viajar, quieren hacer senderismo, incluso los que no pueden, se quieren apuntar. Y entonces tienes que estar un poco dándole a entender de que sí, usted está estupenda y todo muy bien, pero en este no. Otro que hagamos más facilito, que en este hay un poquito de curva, hay bastantes kilómetros. Bueno, pues ellos lo que quieren. Y viajes esos de un día, y le digo yo, mira, vamos a ir, por ejemplo, a Osuna y vamos a ver la iglesia. Tal, y dice, bueno, pero ¿dónde comemos? Eso es que no falla. Lo que les gusta es el jaleillo de ir en el autobús, de comer, de estar todos juntos, de que luego le ponemos música y baile. Y eso es, bueno, un cambio tremendo, tremendo, tremendo para bien. Se notó muchísimo cuando la pandemia, porque tenían muchísimo miedo. Aparte de que quien no perdía al padre, al hermano, al hijo, al que sea, ¿no? Entonces, el volver les costó muchísimo trabajo, porque tenían miedo a salir, tenían miedo a todavía contagiarse, a que ya no pudieran tener la soltura y la agilidad que tenían antes de la pandemia. Entonces, poquito a poco nos costó mucho trabajo el que se fueran apuntando, primero una conferencia, después un paseíto, después una visita al museo, y poco a poco irse integrando, y que volvieran a esa normalidad que ellos tenían y que desde luego les ha venido genial. Tengo allí personas con más de 90 años y van a todo. Se apuntan a cosas que incluso, como he dicho antes, no pueden ni hacerlas por su edad y por su agilidad o lo que sea, ¿no? Pero de verdad yo lo veo positivo al máximo. O sea, no sé cómo es, el centro, lo que hace, la función que está consiguiendo y el beneficio a los mayores, para mí totalmente positivo. Yo creo también que el Llano tiene ese punto y bueno, tanto el Centro de Participación como el Llano, algo que habíais comentado antes, que ya no es solamente un espacio en el que hacen ciertas actividades y demás, sino que se integran dentro de una comunidad y hacen cosas en las que se relacionan unos con otros y se interactúan con otras asociaciones, con otro tipo de colectivos y demás. ¿Cómo lo hacéis vosotros allí? Pues nosotros salimos a la calle, como dice Ana. A mí me encanta salir a la calle. Salimos a la calle y es inevitable encontrarse con un vecino, encontrarse con gente que organiza la Casa Amarilla, ahí en la antigua, ¿cómo se llamaba? Casa Socorro. En la antigua Casa Socorro, allí pues están distintos trabajadores, entonces es cuestión de ponernos a hablar con ellos y que nos inviten a hacer actividades, pasar a sus patios. Bueno, una mujer incluso nos invitó a comer, que ella nos hacía la comida. Yo creo que la integración es fácil cuando tú vas a los sitios. Entonces la gente te acoge porque tú tienes esa actitud abierta hacia ellos, ¿no? Entonces conseguimos la integración con actitud abierta, yo creo, y alegría. ¿Y cómo trabajáis a nivel emocional y a nivel psicológico allí? Pues a nivel emocional y psicológico trabajamos desde el potenciar que se sientan útiles y que sientan que tienen un lugar en el mundo, como he dicho antes. Y bueno, si cada uno dentro de sus posibilidades puede aportar algo, nosotros tenemos puestos de hace poquito que cada uno pues coja sus libretas, que cada uno, quien se le dé mejor, riegue las plantas, quien sea más proactivo, coja la jarra de agua y vaya y coja agua para el resto. Entonces yo creo que eso a nivel emocional da sentido, porque muchas veces tras la jubilación, como habéis dicho, uno pierde su rol. He perdido mi rol de enfermera, he perdido mi rol de maestro. ¿Y ahora qué soy?
Entonces ahí yo creo que es donde muchas personas se frustran Un vacío. y sienten un vacío, como dice Ana. Ella me lo ha expresado muchas veces. Sí, al principio es que me costó trabajo. Claro, Mucho. uno... Todo tiene un proceso. Entonces, a nivel emocional y psicológico, yo creo que es dar una oportunidad para que esa persona pueda reinventarse como quiera. Sí. Entonces, simplemente encontrar un hueco donde puede decir, pues ahora soy esta y mañana esta. Yo creo que esa es la manera que a nivel psicológico y emocional trato de hacerlo. Que Lo funciona, lo ¿verdad? hace Funciona. muy, muy, muy bien. Lo hace genial. Lo sé. Mm. Y- Yo la quiero mucho, vaya. Yo también. Respecto a lo que está diciendo Macarena, ¿no? Y Ana y todo, yo lo que veo también es la función nuestra, de los que estamos a lo mejor en la directiva o en la junta, dentro de los centros, es el hacer que no se sientan solos. Eso es muy importante, como labor de allí del centro, que se está consiguiendo y hay muchísima gente que está contentísima de haberse hecho socia y de estar participando y colaborando con nosotros. Me estaba acordando de un, Yo soy una de ellas. Lo de quería decir. de un documental. Eran diferentes grupos de población de diferentes países. Blue Zones. Y no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Zonas azules. Sí. Zonas azules. Bueno, De Netflix. Lo de pues ayer. sí, pues ahí sería. Pero me sorprendió, bueno, es un secreto de esto de que cuando hay una comunidad, la comunidad tiene vida propia. Sí. Entonces son vecinos que se encargan de, incluso con fondos en algún sitio, recordaba que creaban un fondo propio por si alguien necesitaba una ayuda. Pero mientras el cuidado del huerto o de la jardinería o de hacer labores de costura y tal, pero esa dinámica propia, que en la sociedad en la que estamos, pues te extraña. Yo llevo en Málaga ya mucho tiempo, Sí. pero cuando vine del pueblo me extrañaba que Que nadie eso me no hiciera. preguntaba, ¿tú de quién eres? ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿tú de quién eres? ¿No? Entonces, lo ideal es que la comunidad tenga vida propia. En el entorno donde estamos de la Trinidad, los patios de vecinos, y nunca mejor dicho, es verdad que había a lo mejor un váter para todos o un lavadero con 2 pilas de lavar para muchos, pero había una organización vecinal, había un sentimiento de inclusión, ¿no? Yo vuelvo a repetir, me llamó mucho la atención, después de estar tanto tiempo en La Palmilla, 18 años, yo veía en grandes rasgos más cohesión familiar, intrafamiliar y vecinal en algunos sectores de allí, en los amplios sectores, y vi gente sola en el barrio de La Victoria, que ahí estuve 10 o 11 años, en el centro de salud de ahí de Mangas Verdes, ¿no? Y yo decía, oye, ¿qué pasa, no? Y yo he vivido la infancia de no tener una puerta en la casa, sino tener una cortina y los suelos pintados de colorado, como decíamos, Sí, con eran más aceite, grandes, que muy se buenos. podía comer, Sí. y he visto cosas que dice uno, oye, la pobreza es una cosa y la miseria es otra, ¿no? Esa desestructuración que tienen las personas, para mí, es de lo que más preocupa. Entonces, los que estamos de alguna manera en esto, debemos de ser elementos dinamizadores de ahí. Sí, A pues. mí me está ayudando en mi condición de familiar y de pareja, primero la experiencia de Ana como profesora de infantil, que no es porque sea mi pareja, pero ha sido una maestra de verdad en estimular cognitivamente a los niños. Y era una maestra también en llevar a los padres, en muchos casos con parejas disfuncionales y demás, a que el niño creciera, ¿no? A desarrollar tareas de estimulación allí, ¿no? Incluso dedicarse a niños, estuvo en el CRE un tiempo, a niños con problemas. Eso traído a cuando es el deterioro cognitivo, con esa reserva cognitiva que todavía hay, más mi experiencia como enfermero y tal, que yo antes veía las cosas de visita a visita en la casa o en mi consulta, pero a verlo en el día a día veo que hay aspectos muy interesantes para mejorar. Cualquier ocasión para que haya un entrenamiento Claro. físico y tal, superando la fase de impacto emocional que al principio quedas, ¿eh? Y a ser ya más directivo y aprovechar tareas para que se hagan, aunque parezcan simples, es muy importante. De manera que la relación, la comunicación y el entrenamiento se puede dar en cualquier lugar. Ojalá el mayor sea in situ, o sea, que no haya una persona sola esperando a ver cuándo tengo pilates, porque si no, mientras no tengo nada, tengo la televisión.
Es muy, muy interesante, si me permite, Alberto, lo que decía Juan Antonio. El reportaje que él dice era de Blue Thumbs, que lo que compara son las 5 o 6 comunidades en el mundo donde hay más centenarios y con mejor calidad de vida. ¿Y qué características tienen? Pues son, bueno, pues mucha vida comunitaria y sentido común, es decir, dieta razonable, un poco de ejercicio físico, algo muy importante, tener un propósito vital. Cuando nos jubilamos, la media de pervivencia a los 65 años en nuestro país para una mujer son de 23 años. Y para un hombre de cerca de 20, es decir, casi un cuarto de vida por delante. Entonces, tienes que tener un propósito para llenar esa vida, para desarrollarte. Y si nos venimos aquí a España, hay un estudio muy interesante, el estudio longitudinal de Leganés, donde se analiza en un municipio de aquí, del sur de Madrid, Leganés, la gente mayor que vive más y vive mejor. ¿Qué características tiene? Es muy curioso que viven más y viven mejor los que tienen inquietudes comunitarias, las que participan en asociaciones, los que participan en grupos, los que mantienen su rol social dentro de su familia, con sus limitaciones, pero siguen siendo fulanito de tal. No han perdido ese rol porque hayan dejado de trabajar. Bueno, pues esas cuestiones sociales son más determinantes en que la gente viva más y mejor que otras que consideramos más importantes. Sí, sí. El estudio prospectivo americano, sí, cuando John Fitzgerald Kennedy sí, estaba en el bachiller, y todavía sigue el estudio prospectivo más largo del mundo, que llama La Buena Vida, sí, sí, tiene que ver con eso. O sea, que no es... Eso es muy consistente. Sí, y es curioso porque creemos que vamos avanzando y socialmente vamos avanzando en el sentido contrario, hacia el individualismo, hacia la falta de interconexiones sociales e incluso a veces familiares, hacia la soledad. La soledad, hablamos de la soledad de los mayores porque nos toca y ¿verdad? El 25% de las personas, pero la soledad se da más en la infancia y la juventud que en las personas mayores. Cuidado. Así es. Porque realmente tenemos una educación distinta, hemos crecido de otro modo a cómo se vivía y cómo se gestionaba el día a día hace unos cuantos años. Yo creo que el hecho de eso, del sentido de barrio, por así decirlo, de comunidad, claro, y demás, sí, es lo que más hace. Yo de toda la vida soy de ese Portada Alta y ahí en mi bloque yo siempre he dicho que era una pedanía de Portada Alta, porque es que eran todos como familia y de hecho siguen haciendo cosas juntos. Hace poco mis padres han estado en el puerto de Santa María con medio bloque, sí, y hoy día eso es impensable. O sea, tú te vas a vivir a un piso y con tus vecinos hola y adiós y poco más. A mí hace poco me dieron un dato muy curioso, una amiga que es arquitecta y que yo no me lo había planteado, y es que desde que ahora construimos los edificios hacia arriba, en vez de casas una de otra, eso por lo visto se ha estudiado que también favorece la poca relación entre uno y otro. Porque seguro. Mucho el escobazo. Sí, las verticales más que la... Sí, por lo visto se ha estudiado que incluso que la arquitectura es que claro, que condiciona totalmente las relaciones humanas. Y el ascensor. Porque cuando hay escalera no tienes más remedio que cruzarte con vecinos. Sí. Y por lógica, pues de un día a otro se conocen, pero cuando tú coges el ascensor para irte al 10º, no te encuentras con nadie. Entonces, esa relación social escasea. A nivel de investigación y demás, ya habéis comentado, son estudios siempre que tienen una duración muy, muy larga en el tiempo, porque si no, no tendría sentido, no hay forma de valorar cómo repercute en las personas este tipo de incidencia en la participación activa y en la vida social activa, si no es con el paso de los años. Sí, ¿sabes qué pasa? Que los estudios de prevención es muy difícil, la evidencia científica son a veces muy difícil de ponerla encima de la mesa. Sí, en medicina, cuando hablamos de evidencia científica sólida, es cuando tú haces un estudio donde coges un grupo a la que le aplicas la intervención que quieres hacer, le doy una pastilla o le hago un programa de participación, y otro grupo al que no le hago eso, y comparo los resultados al final. Pero en prevención eso no se puede hacer, porque primero, como tú bien dices, necesito muchos años para ver el efecto. Pero en segundo lugar, cosas que sé que son positivas, no es ético no aplicarlas, no puedo coger un grupo placebo. Sin embargo, sí tenemos evidencias que se llaman epidemiológicas. ¿Qué significa? Significa que en esos grupos que hemos seguido a lo largo del tiempo, durante años, nos han demostrado
que los que han seguido esos parámetros están mucho mejor que los que no han seguido esos parámetros. No hemos hecho un estudio después doble ciego, controlado y tal y cual, pero sí tenemos la evidencia epidemiológica y esas son muy sólidas a favor de esos 14 factores de riesgo que yo te he comentado antes. De esos 14 factores protectores y de riesgo. Y además son tanto más sólidas cuanto mayor es el riesgo. Es decir, sirven tanto más cuanto más riesgo tiene una persona en un momento determinado. Si tú tienes una persona con factores de riesgo vascular, pues tienes hipertensos, diabéticos, pues a ese le sirven más si adquiere hábitos de vida saludables. ¿Sabes? Y hay un factor que a mí me llamó mucho la atención, que no leía últimamente, y era la importancia de la salud bucal. Sí. Muchas veces se nos pasa, o sea, la audición, la visión, y la salud bucal es algo que muchas veces hasta que no nos duele la muela no vamos al dentista y a lo mejor ya ha causado una infección que está por el riego sanguíneo llegando al cerebro. Entonces hay muchísimo que podemos hacer. Incluso muchas veces animamos a que se anime desde las consultas a recetar esos hábitos de vida saludable, porque muchas veces pues no recomendamos, mira, haz ejercicio. Eso muchas veces no se receta. Se receta algo farmacológico, pero no se recomienda esos hábitos saludables que son tan alcanzables. Hay un dicho que he estado en el médico y le pregunta al amigo de qué te ha quitado, ¿no? Claro, esto, la prevención, como no tiene un efecto. Aquí buscamos el cajero automático por condición humana. Me duele la cabeza, me tomo la pastilla, la automedicación o no. Pero es verdad que hay una sobrecarga importante. Y lo que es de prevención, no hagas esto, no, hay que cambiarlo por esto de que hablamos de saludable, pues haz aquello. Exacto. Y además andar solo es aburrido, nadar solo es aburrido, pero estar en una actividad participada tiene más interés. La prevención tiene ese premio, porque no tiene ese efecto inmediato de los síntomas, ¿no? Y hay que trabajarlo. Entonces es meterse en una dinámica, y tú lo has dicho muy bien, José Manuel, esa soledad que empieza desde pequeño, aparte de las redes sociales, del niño con el ordenador o con la tableta, esa soledad se va cimentando ahí, va creciendo con muchos niños, ¿no? Y en los mayores que vienen de otra manera, o sea, nos estamos aislando muchas veces por condiciones físicas. Pero yo me acuerdo, cuando empecé en La Palmilla los primeros años, veía que aquellas personas que vivían en zonas de Málaga, que luego se quitaron de la Trinidad y del Perchel y estuvieron en un piso allí, vivieron la crisis de no tener vecinos y de aquellos vecinos que tenían, de ir a otro sitio y de estar ubicados con vecindades, en algunos casos con otros problemas, con un desarraigo enorme, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a lo de la prevención, tiene que ser algo activo, algo que guste, tiene que tener un gancho. Sí, sí. Porque si no tiene gancho, queda para muy pocos, ¿no? Y estas actividades que hemos dicho, 9.000 socios allí, pues eso me agrada, ¿no? Y con actividad, eso hace, porque claro, socialmente eso está bien visto. Claro. Y tiene su recompensa. Y lo veo muy interesante seguir fomentando eso. Porque a la gente quitar cosas no nos gusta. Proponer cosas hay que hacerlas de una manera que te vaya reforzando. Y una vez que emprendes ese camino, pues creas el hábito y ya es importante cambiar eso. Hay una anécdota dentro de las recomendaciones del programa ese que decía él, de la blusa honesta, de las cosas que sirven para vivir mucho, es decir, tener una tribu, ¿no? Y añade correcta. Porque también hay tribus que sea una tribu en la que en la que se promocionen los hábitos saludables. También hay tribus de todo tipo, ¿no? Un poco de broma, ¿no? Pero sí. Bueno, ayer en la conferencia de ayer, que estuvo genial, se hablaba de todo eso y decía, es que no solamente es que estén en el campo y respiren aire puro y cojan su lechuga y no sé qué, es que para cogerla tienen que subir al monte. Claro. Y luego tienen que bajar si quieren coger leche fresca. Y luego quieren ir al otro sitio donde está el huerto, no sé qué. Entonces, es no solamente la vida al aire libre, es todo lo que conlleva el conseguir simplemente una alimentación al día. Entonces, es ejercicio, valoración, relación,
estar con los animales, con la naturaleza, y bueno, y la labor fantástica, ¿no? Ujú. Y en los centros, voy a aprovechar un poco, te hablo de la Trinidad porque es con el que más puedo tener conocimiento. Allí también se hace una labor social, no solamente es el socio que ya tiene la edad y que se puede apuntar para poder hacer actividades o viajes, etcétera, sino también lo hacemos, por ejemplo, el comedor social. Allí admitimos a personas que no tienen ni a lo mejor ni 50 años, pero que están en una situación bastante delicada. Y entonces le permitimos que vayan allí a comer. Y les cuesta nada y menos, pero ellos ya tienen su grupito de amigos, se relacionan y no están en la calle o pidiendo o haciendo otra serie de cosas peores y van allí. Entonces van a desayunar o van a almorzar. Y por lo que se pueden gastar a lo mejor en tomarse una cerveza y que no les sirva, pues tienen una alimentación dentro de un orden, ¿no? Y es muy bonito porque desde jóvenes están viendo cómo es la situación, cómo se llega a mayor haciendo actividades, cómo se relacionan, cómo se reúnen. Y para mí eso me parece que dentro de todo el programa que se puede hacer allí es muy positivo también. Sí. Sí. Y a nivel de... O sea, antes José Manuel ha comentado que, bueno, hemos dicho el tema de la necesidad de empezar a prevenir, a empezar a trabajar la vida social activa pronto, pero que cuando llega el momento en que aparece algo, no es tarde ya, o sea, que se pueden hacer muchas cosas. Allí en el llano, bien, o sea, van personas con distinto nivel de deterioro y demás. ¿Cómo gestionáis vosotros allí para, en un grupo tan reducido, poder dinamizar y poder hacer las terapias de una forma participativa? Pues inicialmente el Club Social, la sede de Plaza Doña Trinidad, el proyecto iba encaminado a la prevención, iba encaminado a gente sana o con deterioro leve. Lo cierto es que eso, bueno, a veces cuesta que llegue y vienen personas con más deterioro. Entonces tenemos personas afectadas por la enfermedad y también personas sanas. Y yo creo que esa es la intención, la integración entre quien tiene la enfermedad o está más afectado a nivel cerebral y quien no. Porque la clave es que el profesional observe, evalúe y diseñe una intervención donde vea qué puede sacar de cada uno. Es un reto mayor adaptar el material a cada estadio que agrupar, pero lo cierto es que puedo tener incluso una sensación de bienestar cuando ayudo a otra persona que tiene más deterioro que yo. O sea, ya ahí encuentro un sentido al ir. Ya no solamente son receptores, sino que son parte activa de la estimulación, ayudando y siendo partícipes de que otra persona se sienta integrada y se sienta bien. Eso, ¿cómo lo veis vosotros allí, Ana? Pues yo la verdad que cada vez lo veo mejor. Sí, desde que empecé, que casi no quería hacer nada y me oponía, a lo que soy hoy se lo debo a AFA. Y los compañeros... Mucho de Macarena, la verdad. A vosotros. A ellos. Y entonces, bueno, pues eso es muy... que tú lo mínimo tengas una mano cercana, ahí está, o un día tú no te encuentras como todo y siempre haya una persona para eso, yo lo veo fundamental en la vida. Hace poco se ha unido un compañero que venía, pues no por deterioro cognitivo, venía por soledad y venía también porque vivía con su hijo que sufría una patología cerebral y se encontraba, bueno, pues desolado, ¿no? Y ha encontrado a este grupo y ha cambiado en una semana de no levantar la cabeza a hacer chistes. Sí. El otro día estaba haciendo, pero bueno, eres otro. Y yo creo que eso es lo bonito de todo esto. Y eso es una evidencia de lo que hemos hablado durante todo este rato. Yo la quiero reforzar la F de AFA, la F. Los familiares, que a veces uno está en un circuito hablando con el neurólogo, con la psicóloga, con el fisioterapeuta y tal, pero a mí los familiares, cuando a mí se me aconsejó que yo fuese allí a las reuniones y tal, yo veía, yo normalmente, pero digo, bueno, con la experiencia que tengo, y para mí es un soporte, y las lesiones que llevo allí
ni están en un libro, ni han estado en mi experiencia de casi 50 años de profesión, ¿no? Entonces yo recalco mucho esto, porque la denominación, la F de familiar ahí es importante, la F es fuerza también, porque, y yo me sigo llevando lesiones y cada día más contento de la escuela de vida que es eso, y del soporte que hay ahí, y de lo que el grupo entendemos a veces sin hablar o hablando, que también hay que hablar, ¿no? A mí no hay terapia que pueda sustituir ese grupo de autoayuda. Y eso tendrá un valor siempre. Porque en ese entorno que hemos descrito, donde los medios son escasos, la ayuda a la dependencia son 2 horas. El otro día me contestaron además por correo que la Junta de Andalucía en Málaga está valorando por 3 años. Lleva desde el año 2022 el que se está valorando ahora, pues vamos a imaginarnos. Vivir en Málaga también tiene una trascendencia que no la tiene Teruel. Pero Teruel o otro sitio menos poblado, ¿no? Pero quiero decirte que ahí el familiar, la familiar es la clave. Y cuando tú ves a un cuidador principal con 80 años o con situaciones, en fin, que todos sabemos porque todos hemos manejado eso, ahí a veces las palabras no sirven. Claro. Sirven de apoyo. Y para mí, yo quiero reforzar eso, tiene mucha importancia, una importancia capital los familiares para los pacientes, por supuesto, y para el propio familiar que comparten situaciones de una intimidad y de una sinceridad muy grande, pero al mismo tiempo con una fuerza y te va con la sensación de que aquí me entienden, ¿no? Y en procesos tan largos como ese, para mí es capital, ¿no? Es capital, eso le doy muchísimo valor. Antes se lo daba, pero ahora Claro. lo vivo. Sí, yo creo que lo que está diciendo es clave, ¿eh? Nosotros en geriatría siempre hablábamos de estos procesos como enfermedades familiares. Y cuando decíamos que eran enfermedades familiares no estábamos hablando de genética, que también no. Lo que estábamos hablando es de que eran enfermedades que tenían un impacto en el núcleo familiar, en el paciente. Y cuando hablamos del familiar crucial, por supuesto el impacto eran también nuestros pacientes. Pero si vamos al egoísmo, los profesionales que estamos a este lado de la mesa, necesitamos a los familiares, porque son los que nos transmiten la información. Nosotros, bueno, exploramos al paciente, pero quien nos trae la demanda es el familiar. Y quien tiene que ser el ejecutor de los consejos que tú das, tiene que ser el familiar. Y si el familiar no está formado, ni informado, ni apoyado, nada de eso va a repercutir en el paciente. Claro. Porque los recursos profesionales, como bien dice él, no van a llegar. No llegan. Y desde luego nunca llegarían a las 24, a lo que se ha puesto ahora de moda, los 24/7, ¿no? Eso que se ha puesto de moda ahora, ¿no? Pero ellos sí están en el 24/7. Entonces, la labor de la JAFA en ese sentido es absolutamente admirable. Ya hemos echado un buen ratito, como quien no quiere la cosa. Ya 3/4 de hora de programa. Ya para terminar, lo que sí, la entrevista ya concluimos aquí. Sí, es un atropello lo que viene ahora. Tenemos una lista de canciones de Spotify en la que incluimos las canciones de nuestra vida, canciones que han sido importantes para nosotros, y cada participante propone la suya. Yo siempre rompo el hielo, tengo muchas canciones de mi vida, y hoy voy a hablar de una en concreto, hablando de vida social activa. Había aquí en Málaga un bar que se llamaba La Botica, donde yo me juntaba todos los días y daba conciertos casi todas las semanas, y entablamos una relación de músicos y poetas allí durante unos cuantos años, que era al abrigo del dueño, que se llamaba Javi, ya tristemente fallecido. Y pasábamos allí días magníficos, también días muy tristes, donde no apenas venía nadie a los conciertos y demás, pero nos lo pasábamos bien. Y había una canción de un artista que nos gusta mucho, se llama Quique González, que se llama Nadie podrá con nosotros. Y ese era como el himno de la asociación que creamos allí, de la que después de muchos años sigo siendo presidente porque no la hemos dado de baja todavía. y nada, y siempre nos acordamos de esa canción, y creo que viene al hilo porque ahí empezamos a entablar una relación con personas que no nos conocíamos, pero que teníamos nexos y gustos similares y tal, y
teníamos una forma, una dinámica así un poco de comunidad, que es de lo que veníamos hablando, así que mi canción es esa, así que... Me toca. importa. Qué gracia. A ver, a mí la primera que me ha venido a la cabeza es porque hoy he estado en un evento allí en el Higuerón y estaba con un americano y me dice, ¿cómo te llamas? Y digo, Macarena, y empezó, dale la Qué gracioso. Claro. Cuando has dicho esto me ha venido la canción Claro. de la Macarena. Y no porque te la luego- quitan, ¿no? No me la quitan. La conoce todo el mundo. Sí, sí, Dale a sí. tu cuerpo la alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas, hace que todo el mundo baile, entonces Sí, sí. pues... Sí, esto- sí. Todo menos yo. todo lo- Ah, sí. Yo lo de bailarlo, yo. todo lo baila. Oye, pues eso es algo que el baile también Sí, es muy beneficioso para el cuerpo. Para El todo, codo- para el codo todo. se me va. para Qué todo. gracia. O sea que esa es mi aportación. Ana María, ¿qué canción es importante para ti? No sabría decirte porque en el pueblo donde yo he estado, casi canciones no se oían en aquella época. No había nadie. Entonces, cada vez que iba, veía que me daba como pena, no quería ni oírlo, porque cada vez que iba me encontraba que había menos gente. Sí, vaya. Sí, y eso me retrajo mucho a mí para las canciones y para todo. Pero seguro que tendré alguna... De Julio Iglesias, ¿qué te gusta? Ah, Esa es la que más me gusta. Esa es la que No, pone- esa no, ¿qué canción? Da igual. Esa cantamos mucho. Ana, la de Soy un truán. Soy Soy un señor. señor, soy un señor. Eso es de Julio Iglesias Sí. siempre. Siempre lo ponemos. sí. Macarena, pon Julio Iglesias. apuntado. Es Entonces. que salimos a la calle y entonces en la calle también nosotros hacemos. Montáis verbenas improvisadas. que no sé. Montana, sí. Todos los días. Viene bien. Pues nada, yo esta tarde, gracias a la vida. De Violeta Parra. No sé, se me ha ocurrido una canción muy antigua que a mí me gustaba, de Sabina y de Pancho Varona. Se llamaba Ruido, mucho ruido. Y yo la traigo un poco por dos cosas. Porque una de las teorías del Alzheimer es ese ruido cerebral de fondo, que está, esa hiperexcitabilidad cerebral que interfiere todo el desarrollo cognitivo. Hay una teoría todo por ahí. Pero es que hemos hablado de vida social y yo creo que estamos ahora mismo en un momento de vida social y de vida política donde lo que predomina es el ruido, Efectivamente. que nos evita pensar cuáles son las cosas fundamentales, las cosas que estamos hablando que son las que realmente nos vienen bien y nos harían estar mejor, pero estamos contaminados de ruido, ¿no? Esperemos que esto sirva para Puede algo ser. y al menos concienciemos a alguna persona que otra por ahí. ¿Y Modes? Pues mira, hay varias, porque él ha dicho lo de viviré, ¿no? Has dicho sí. Gracias a la vida. O gracias a la vida. También en la otra de ma vie, mi vida, ¿no? Que se puede tocar desde distintos puntos, pero ahí se podía meter todo lo que es la vida. Pero una que hemos cantado mucho en mis coros y en todo eso, como si fuera lo que tú dices, el himno, ¿no? La de resistiré. Porque en realidad, seas joven, seas mayor, sean los mayores que tenemos en el centro, lo de resistiré es sigo adelante, trato de superar barreras y problemas y resistiendo Bueno, lo consigo. Genial. Pues apuntadas quedan y van para la lista de Spotify. Así que nada, ha pasado Vale. esto volando y Totalmente. habéis estado a gusto. Sí. Mucho. 5 minutos. Mucho, ha pasado. mucho. Así que esto nada. Mucho. Ya, nada, yo os agradezco muchísimo el que hayáis contado conmigo porque todo lo que yo pueda aportar por la experiencia como profesional o en el centro de mayores, para mí es un orgullo poderlo transmitir aquí. La verdad que se Muy bien. la voluntariedad y las ganas de querer participar y poder explicar a todos lo que hemos hablado aquí. Ujú. Yo creo que es bonito mencionar por qué, o sea, cómo Modes llega aquí también. Y yo creo que es a través, o sea, ha sido a través de un proyecto de participación activa en el que yo voy como psicóloga, nos conocemos y ahora de repente estamos aquí charlando Sí. sobre cómo hacer de esto un Sí, sí. mundo Ha mejor. sido O sea que, un Distinto. feeling ahí, Feeling. una sí, desde el conexión principio. Y Desde dije, el principio, en todo el curso, en todo eso. Entonces me lo dijo y digo yo sí, cuenta conmigo siempre que yo sí. pueda. estas son las relaciones que se crean. Sí. Y la verdad es que sí. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias Muchas por gracias. participar. Un placer. Y a los A que ti. nos ven al otro lado, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Un Pues saludo. muchísimas Muchas gracias a gracias. vosotros.